de mayores y vamos a buscar la base bíblica. Está en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo. Al pasar aquí en mi cuenta me dice mi hijo se fue a su clase. ¿Sí vieron los que estaban sentados junto a mí? Si mi hijo se fue a su clase, sí. Gracias. No sé que se vaya a regresar a mi casa. Hermanos, a ver el Evangelio de San Mateo, capítulo, vamos a empezar. Déjenme ubicarme. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 4, vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 20. Mateo 4, 17 al 20. ¿Si ya lo tienen? Se ponen de pie, por favor. Yo leo el primer verso y ustedes me secundan. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes el 18. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios por esta oportunidad más de participar con la enseñanza. Y esta enseñanza se llama la escuela del discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí en este lugar? Gloria a Dios, porque todos a veces nos llamamos cristianos, pero todo cristiano tiene que ser un discípulo. Pero si no está aprendiendo es porque quizás no tiene la actitud de discípulo. El que es discípulo siempre tiene hambre de aprender. Cuando se pierde esa hambre y uno se conforma ya, entonces uno deja de ser discípulo. Y acá esta enseñanza se llama la escuela del discípulo. El texto áureo está en Mateo, gloria a Dios, 4, no, aquí se me pasó poner, dice, es el que dice el número, tal verso, pero no apunté el número. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué número es? A ver si alguien me quiere ayudar de ese texto. El número lo omití. No es el 4. Otra vez lo voy a volver a leer, el texto de oro. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Gracias, hermana. Capítulo 9 de San Mateo, 37-38. Ese es el texto de oro. A ver, lo voy a leer y ustedes otra vez lo escuchan. Dice: entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué quiere decir ese verso? La verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Es una gran realidad. Hay mucha gente que tiene necesidad, está lista para que alguien lo aborde con el evangelio. O sea, la mies es mucha. Hay mucha gente
que se ha hartado del pecado en el que vive y de las consecuencias y tiene hambre de una solución. Por eso dice, la mies es mucha, está lista la gente para que se le predique. Pero hay una problemática, los obreros son pocos. No hay mucha gente que está preparada y con la disposición de lanzar el mensaje. ¿Sí? Me llamó la atención como dijo el joven que estaba dirigiendo antes de empezar una alabanza y dijo, no sé si escuché bien, dijo, y a darle, algo así dijo, ¿verdad? A darle. Y que me llamó la atención su comentario, pero es algo de un joven, algo normal de un joven, una expresión juvenil. ¿Sí? ¿Qué entendieron con eso de a darle? A ver, ¿mandé? Seguir adelante, echarle ganas a la alabanza con todas tus fuerzas, con todo tu ánimo, ¿verdad? Como un joven que está presto. Pero así se necesita que a veces se le predique a esa gente. Pero la problemática es que a veces somos pocos o hay pocos que están dispuestos a predicar la solución que es Jesús. La introducción de esta lección que se llama la escuela del discípulo dice, el carácter misionero del cristianismo es la realidad más evidente de la palabra de Dios. Una temprana indicación de la manera en que Jesús vivía la urgencia misionera de su obra la tenemos en Marcos 1:38, se los leo. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Cuando fue su ministerio ya terrenal de Jesús, aproximadamente 3 años y unos meses, él se dedicó a predicar todos los días y a enseñar todos los días, porque dice, era urgente su trabajo misionero. Así cuando escuchamos que pasa la ambulancia de la Cruz Roja, su ruido de la sirena, hace rato por la casa de ustedes pasó un camión de bomberos en dirección hacia la montaña, no sé qué pasó, pero uno se despierta por el ruido de la sirena. Es un ruido fuerte, tiene luz. ¿Y por qué? Porque es urgente su intervención. Y ahí vemos que el carácter misionero de Jesús lo desempeñó con urgencia, ¿sí? En esos 3 años y medio. Y todos los días, ni un solo momento dejó de predicar y dejó de enseñar. Cumplió su misión. Y eso dice en parte de la introducción a esta enseñanza que se llama como la escuela del discípulo. Dice, para motivar el aprendizaje, pida a sus alumnos que respondan a esas preguntas. ¿A qué te dedicas? ¿O qué profesión, qué oficio tienes? Y otra pregunta dice, ¿de qué manera fuiste adiestrado para hacerlo? ¿Quiénes te adiestraron? Pues padres, maestros, jefes, etcétera. ¿Lo hicieron adecuadamente? Porque el adiestramiento que recibe un discípulo de Cristo es importante. Hermano Arturo, en su trabajo, ¿cuál era su función? Hermano Arturo, carrera. Ajá. Sí. Sí. Ok. Muchas personas eran afectadas en sus terrenos, pasaba el luto, cuando iba a hacer una reparación,
permiso, iba haciendo de paso. Todo lo que se declara de su cosecha, de hacer un levantamiento, el periodo de la cosecha que no recibiera, ya les hacía yo una estimación y lo que lleva a la oficina para que les enviara su cheque y ese era mi trabajo. Bien, ese era su trabajo. ¿Y usted lo aprendió en un día todo eso, hermano? No, con la experiencia, a través del tiempo. Fíjense, gracias, hermano. A través del tiempo, de la experiencia, ¿sí? Fue adiestrándose mi hermano en su trabajo, en su oficio. También puede decir un dentista, para que se ponga a componer los dientes de la manera que lo hace, tuvo que capacitarse y estudiar en la universidad. O el que solda, el soldador, por ejemplo, comentan que los que saben bucear y soldar en las plataformas, dicen que ganan mucho dinero. Imagínense lo peligroso y la gran capacitación que deben de tener estas personas para bucear y soldar en las plataformas petroleras. Entonces, no sé, el riesgo yo creo que es inmenso, pero puede pasar un accidente muy fácil. Yo comento así porque no tengo conocimiento, pero estoy dando ejemplos de que todo oficio, toda profesión, se necesita una capacitación, un adiestramiento. Y a cada uno de ustedes tiene un trabajo. Y ese trabajo, de la noche a la mañana, no lo aprendieron. No lo aprendieron. Quizás tuvimos la oportunidad de estudiar, pero a veces la escuela no nos da la práctica suficiente para desempeñar el trabajo. Hay muchas cosas que si te dan un trabajo de tu profesión, no las sabes. No las sabes. Yo toda mi vida he trabajado de docente de secundaria y tengo otro perfil de otra carrera que también la estudié y pedí un año de permiso en mi trabajo y conseguí en una compañía en la Ciudad de México y tenía mi título, mi capacitación, mi estudio de universidad, pero cuando estuve ya en la práctica, en la obra, muchas cosas no sabía. ¿Y saben en qué me pusieron a hacer? No lo saben porque yo lo viví y no se los he platicado. Me pusieron a jalar cable, ¿sí? A jalar cable, a acomodar cables, porque era una instalación, un cableado para instalar una red de internet, y se tiene que poner toda la estructura, las canaletas, y era un edificio muy grande. Entonces, un encargado, no era de universidad, pero estaba bien capacitado, y era el que mandaba, y se dieron cuenta que no sabía mucho, aunque tenía mi título y toda la cosa, y me pusieron a jalar cable, a acomodar el cable. Entonces no me indigné, porque no tengo el problema de ser orgulloso, lo hice con mucho gusto, pero tardé nada más un mes, porque dije, no, como que mejor me regreso a mi escuelita y sigo siendo docente de secundaria. Era más, estoy hablando de hace mucho tiempo, era joven, ¿no? Pero ¿a qué voy? Lo que se aprende en un oficio de la noche a la mañana no se aprende, sino con la experiencia de día tras día. ¿Sí o no, hermanos? Hay uno que es comerciante, si es hijo de comerciantes, está aprendiendo de sus papás, cómo venden, cómo levantan el negocio. ¿Verdad, hermanos? Que hay algunos que son comerciantes y sus hijos desde pañales están asimilando el aprendizaje. Ahorita ya quizás algunos de sus hijos tienen su propio negocio, pero porque aprendieron del papá. Y así podemos decir muchos ejemplos. En la iglesia, acá en esta enseñanza se llama ¿cómo? La escuela del discípulo. ¿Quién es nuestro maestro? Y en esta ocasión vemos ahí nuestro Señor Jesucristo, que es el maestro de maestros, que inicia su ministerio terrenal
Y lo voy a volver a leer en Mateo 4:17, y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuánta edad tenía Jesús? ¿Cuánta edad tenía Jesús cuando empezó su ministerio terrenal? 30 años. O sea, no era, aunque era Jesús, no empezó de niño. ¿Sí? No empezó de niño, empezó a la edad de 30 años a desempeñar su ministerio terrenal. Ahora nosotros hemos sido discípulos, estamos siendo adiestrados en el Evangelio, porque el cristiano no nace para maceta. No es su función, su propósito, ser una maceta. La maceta se ve muy bonita. Si es de orquídeas, imagínense. ¿A quién le gustan las orquídeas? Nada más a las hermanas. A los hermanos no les gustan las orquídeas. Yo digo que sí, ¿verdad? Pero a veces el cristiano piensa que es eso, una maceta de orquídeas. Se ve muy bonita, ¿sí? Pero el cristiano es para tener un movimiento constante. ¿Creen ustedes que Jesús se instaló en un solo lugar más de una semana en ese ministerio terrenal? No, todos los días, dice, recorría. ¿Qué quiere decir eso? Que andaba de un lugar a otro. Yo no he leído en la Biblia que hable de que lo transportaban. ¿O sí lo transportaban? ¿En caballo o en carreta? Ahí dice, recorría. O sea, ¿qué utilizaba Jesús? Sus pies. Imagínense, o sea, es algo humilde. El maestro de maestros, el rey de reyes, Jesús, moviéndose con sus pies de un lugar a otro. Entonces también el cristiano, no digo que debemos de caminar todos los días, ¿no? A veces a uno les hace falta caminar, pero eso es otra cosa. Pero debemos de ser dinámicos en nuestro cristianismo, porque si no, nos estancamos. Y si nos estancamos, no crecemos ni aportamos algo de edificación. Para eso tenemos que tener un aprendizaje. Jesús dice que comenzó Jesús a predicar andando Jesús junto al mar de Galilea. Y vemos en el verso 23 algo que también va a ser pregunta para más adelante. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ahí hay unos verbos. No es tan difícil entender lo que es un verbo. Un verbo es una palabra que implica una acción, ¿sí? Y aquí terminan en ar, er, ir, o sea, un infinitivo. ¿Cuáles son los infinitivos o los verbos que se mencionan aquí? Bueno, recorrió, de recorrer, enseñando, enseñar, predicando, predicar, sanando, sanar. A esos verbos me refiero, otra vez, lo voy a repetir, recorrer, enseñar, predicar y sanar. ¿Son verbos, sí o no? Sí, porque están implicando una acción. Y en esos verbos se resume
la actividad misionera de Jesús. ¿Cuáles verbos? Otra vez, porque es bien importante que te quedes con ello. ¿Alguien lo quiere decir? Son 4. Recorrer, predicar, enseñar y sanar. Eso lo hizo Jesús. Y es un resumen de su actividad misionera. Ya dijimos que recorrer es de ir de un lugar a otro, en una dinámica diaria, constante. Predicar y enseñar, ¿qué es? Les hago una pregunta. Aquí, los que participamos los domingos, ¿predicamos o enseñamos? A ver. ¿Es una enseñanza? ¿Por qué? Ah, sí, tiene nombre de escuela dominical, pero yo puedo predicar aunque sea escuela dominical. ¿Por qué? Y no puedo enseñar. A ver si hermana Elvia. Sí. Ah, bueno. Ahí está opinando la maestra Elvia. ¿Sí? ¿Y alguien más quiere opinar? Si predicamos o enseñamos los domingos. Depende de quién esté predicando. Hay unos que tienen mucho rollo. O sea, no es crítica. Es una expresión. Yo no doy participación. Ya me dijo rollero. No, hermano, yo no tengo mucho rollo. Quisiera ser rollero, pero se me limita la mente. Ya cuando no tengo nada que decir, me quedo callado ya. Y hay algunos hermanos que, pueden hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y tienen para más. Y yo no. Yo nada más un tiempecito y ya está ahí. Predicar es lanzar un discurso donde hay una propuesta, ¿sí? Y sí, generalmente es un monólogo. O sea, yo estoy habla y el público escucha o la iglesia está escuchando, ¿sí? Lanzar mi discurso donde hay una propuesta. Porque a veces, aunque uno esté hablando y uno esté hablando, si yo no sé predicar, no voy a proponer nada y nada más voy a dar puras vueltas y no voy a aterrizar algo en concreto en mi expresión, que así me puede pasar. Y no fue predicación, nada más me la pasé hablando de un disquetema, pero no aterricé nada. Quizás porque no me preparé correctamente. Pero si yo tengo una propuesta bien concreta, bíblica, y la desgloso en un discurso, les estoy predicando. Y algunos sí entienden y algunos quizás no entienden. Y el que está predicando no tiene a veces la disposición de preguntarle, ¿me entendiste, hermano? No, porque se dedica a lanzar su discurso, su propuesta, su predicación. Dicen algunos, piedricación. Y a veces lanzamos piedras, ¿verdad? Y la enseñanza, como dice la hermana Elvia, se da oportunidad a establecerse un diálogo entre el maestro y los alumnos mediante preguntas detonantes que van a abrir una puerta para un aprendizaje donde se establece un diálogo constructivo para llegar a un aprendizaje más grande. Entre todos aprendemos más. Y a veces el alumno supera al maestro, porque hay alumnos que saben más que el maestro. Y a veces el que uno está acá al frente, o yo, puedo tener ese miedo de ser exhibido, de que un alumno sabe más que yo. Y a veces quizás por eso yo no voy a dar oportunidad de que ustedes participen, pero en mi caso no hay problema, porque a mí siempre me ha gustado que participen ustedes. Y si tienen un mayor aprendizaje, el beneficio es para todos. Amén. Entonces, ¿Jesús qué hacía? ¿Por qué estoy hablando esto? Porque Jesús en su ministerio, 4 verbos: recorrer, predicar, enseñar
y sanar. Entonces, otra vez, ¿qué es una predicación? Es un discurso donde se da una propuesta en base a una problemática. Y en esa propuesta está la Biblia, el mensaje. ¿Qué es una enseñanza? Una enseñanza es cuando también se lanzan las verdades bíblicas, pero se da pie a que el alumno o el discípulo que no sabe pregunte. Y el maestro tiene que dar una respuesta, ¿sí? A esa pregunta, a esa duda, a esa interrogante. Y Jesús, podemos ver que más que predicación, su ministerio fue de enseñanza. De enseñanza. Generalmente a las multitudes predicaba. 3,000, 5,000 personas predicaba. Pero al discipulado, que era un número reducido, ahí, ¿qué hacía? Enseñaba. Sí, no a cualquiera le enseñaba, sino al que era su discípulo. Entonces, fíjense, todo eso es bien importante que lo recordemos o lo veamos que hizo Jesucristo. Recorrer, enseñar, predicar y sanar. ¿Dónde lo hacía? ¿Dónde lo hacía? En cualquier lado, pero principalmente ahí en el verso, vamos a ubicarnos 4:17. Desde entonces que comenzó Jesús a predicar, pero en el verso 23 dice lugar. ¿Dónde? En las sinagogas. Ahí vemos un lugar, un recinto. En las sinagogas. En las sinagogas se da oportunidad para orar. Un tiempo se oraba, ¿sí? Otro tiempo se leía el Antiguo Testamento, la ley, porque todavía no tenía el Nuevo Testamento. Y después de leer, se le daba oportunidad a que alguien de la comunidad o el que presidía la sinagoga diera un discurso o una predicación. ¿Sí? Yo creo que de ahí se tomó para las bases para el culto evangélico. Entonces, decía su discurso. Y al final se daba un espacio para la enseñanza, donde Jesús, demasiada sabiduría, y siempre los fariseos intervenían porque querían dejar en mal a Jesús. ¿Sí? Pero ¿con quién se querían poner los fariseos? O sea, el maestro de maestros. Nunca lo pudieron poner en ridículo. Y al contrario, Jesús siempre les contestó atinadamente y siempre los ubicó con sus respuestas. ¿Por qué? Porque al final en la sinagoga se daba un espacio para la enseñanza y había preguntas y respuestas. Dice, la sinagoga era la institución más importante en la vida de cualquier judío. Había una diferencia entre las sinagogas y el templo. Fíjense qué importante esto, porque en el templo había un solo templo, el templo de Jerusalén. Pero el templo existía únicamente para la ofrenda de sacrificio. En ella no había predicación ni enseñanza. En cambio, la sinagoga era esencialmente una institución de enseñanza. O sea, ¿dónde se estudiaba? En la sinagoga. ¿Dónde se aprendía? En la sinagoga. Y aunque hubiera más o menos en una comunidad 10 judíos, podían levantar su sinagoga. Hubiera un mínimo de 10 judíos, su sinagoga. Era importantísimo en la cultura judía esa escuela,
era una escuela. O sea, los judíos no eran flojos para leer, no eran flojos para estudiar, no eran flojos, sino eran muy devotos, muy estudiosos, ¿sí? En ese aspecto. Y a veces nosotros ahí nos falla a veces, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? O sea, acá en el templo estamos acostumbrados a que se da una liturgia, un tiempo de oración, un tiempo de alabanza y un tiempo de predicación o de enseñanza, ¿sí? Pero nos acostumbramos o nos conformamos nada más con ese espacio. Y si tú vienes a la semana una vez al templo y no ocupas más tiempo para leer la Biblia ni para cantar, solamente la vez que vienes al templo, ¿cuánto tiempo estás dedicando en toda la semana para el estudio de la Biblia? ¿Cuánto tiempo? Si vienes dos veces a la semana al templo, el jueves y el domingo, ¿cuánto tiempo? Multiplicamos 7 por 24. ¿Cuánto es? Bueno, estamos contando el día y la noche, ¿no? Pero 7 por 24, los matemáticos, 7 por 20, 140, 100 por 4, 28, 168 horas, ¿sí? De esas 168 horas, solamente 2 horas, o sea, estoy contando el tiempo de la predicación, 2 horas podemos estar ocupando para ocupar la Biblia. Es muy poquito, ¿verdad? ¿Sí está bien 7 por 24, 168? ¿Sí? 2 horas de 168 horas. Por ahí comentaba un hermano, a veces ocupamos más tiempo para ver las series de Netflix y nos podemos chutar toda una serie de 1 o 2 temporadas, 3 temporadas. Ahora que hubo puente, si no creemos en el altar de muertos y todo eso, pero si nos dieron puente, bien que lo disfrutamos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ocupamos para estudiar la Biblia en este puente que tuvimos? ¿Y cuánto tiempo ocupamos para ver una serie de Netflix, la que acaban de subir a la plataforma? Por eso el comentario que a veces nosotros no somos como los judíos, que le damos mucha importancia al estudio, a la lectura de la Biblia. Bueno, continuamos. Entonces dice, Jesús estaba enseñando a los judíos en sus sinagogas, que eran centros de estudio y enseñanza de la ley, y además estaba predicando el evangelio del reino. Otra frase que debemos de comentar. Dice en el verso 17 de capítulo 4, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa el reino de los cielos? El reino de Dios. ¿Qué significa, hermanos? Que Jesús viene pronto, sí, pero aparte de que Jesús pronto va a venir, ¿qué significa el reino de los cielos? O sea, significado bíblico profundo para que esté en nuestra fe y nos ayude a ser mejores cristianos, porque mientras más entendamos y más obtengamos significados profundos de la palabra de Dios, nuestra fe se va a llenar y a fortalecer más. Las verdades bíblicas y las raíces que tengamos van a ser más profundas, más grandes. Y nuestro cristianismo va a tener como consecuencia más fruto. O sea, no es tan solo de que me llene de ideas en mi cabeza. No, el que entienda la palabra, la estudie y asimile el significado profundo de la palabra en mi corazón, va a ser que los nutrientes en mis raíces cristianas se llenen, se refuercen, para que yo como un árbol de justicia dé fruto y fruto en abundancia. Y así con los frutos nos vamos a dar a conocer.
Entonces, bien importante, ¿qué significa el reino de Dios? Porque dice en el mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice un verso, si no me equivoco, en Romanos, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, paz, ¿y qué más? ¿Qué más? Gozo. ¿Estoy equivocado? Justicia, paz, gozo. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es la paz? ¿Qué es el gozo? Porque eso dice que es el reino de Dios. Entonces, si el reino de Dios, entonces, si buscamos significados de esos tres conceptos, entonces el reino de Dios es, ¿qué es la justicia? En la escuela secular aprendemos dar a quien lo que le corresponde. Así de fácil, ¿verdad? Si buscamos en la Biblia, todavía es más profundo. Entonces, el reino de Dios es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Por qué dice eso entonces? Dar a cada quien lo que le corresponde. Y en la Biblia habla mucho de eso, de la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembres, vas a cosechar. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo día con día? Porque eso estás sembrando. Y todo el día, en un trabajo, vamos a decir, del gobierno, todo el año estuviste trabajando. Ahora en diciembre, ¿qué vas a recibir? Pero todo el día estuviste trabajando, ¿verdad? Cumpliendo, no te corrieron porque cumpliste, ejerciste tu trabajo, no te pusieron falta. Entonces ahora el fruto es en diciembre recibir una remuneración que se conoce como, porque día con día sembraste tu esfuerzo, sembraste tu trabajo, tu dedicación. Y en diciembre te toca cosechar. ¿Y eso dónde está? En la Biblia, la ley de la siembra y la cosecha. Entonces eso me dice que es el reino de Dios. Sembrar y cosechar. Sí, ¿por qué? Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y entonces ahí estamos ampliando el significado de qué es el reino de Dios. Pero para aterrizar pronto, el reino de Dios es Jesucristo. El reino de los cielos es Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Rey. ¿Quién es Jesús? El Mesías. ¿Quién es Jesús? El ungido. ¿Quién es Jesús? El que enseñó en Mateo 5, después del capítulo 4, las bienaventuranzas o el sermón de la montaña. Y ahí ampliamos lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué dice Mateo 5:3? Pobreza en espíritu. ¿Qué es el reino de Dios? Mateo 5:4. Los que lloran recibirán consolación. ¿Qué es el reino de Dios? Mateo 5:5. Los mansos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es el reino de Dios? Mateo 5:6. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. ¿Qué es el reino de Dios? Lo que enseñó Jesús. Lo que enseñó Jesús y le explicó ¿a quiénes? ¿A las multitudes? No, a sus discípulos. Y entonces ahí todo eso me tiene que influenciar en mi fe. En mi fe. Hoy en día yo tengo que estar bien listo con mis hijos porque tienen acceso por medio del internet. Hay que estar ahí monitoreando y delimitar el uso del internet con los hijos, porque en los videos de YouTube pueden ver muchas cosas. Y mientras tú estás durmiendo o de que das un pestañazo porque estás bien cansado, tus hijos se pueden aventar como 10 videos de los influencers.
Hay muchachos y ya señores que son influencers. Y ahí sí, como dice el hermano, tienen una facilidad de palabras, son rolleros y tienen muchas ideas que están transmitiendo y sembrando a las nuevas generaciones. Y todas esas ideas, generalmente todas, no tienen nada que ver con la Biblia. No tienen nada que ver con la Biblia. Y si tienes hijos, adolescentes, jóvenes, hoy en día hay una gran facilidad de que se les llene de información nociva para su cabecita. Muchas filosofías mundanas, videos de jóvenes que cómo hablan, uno los puede escuchar y la manera de expresar, frases que uno, ¿así hablan los jóvenes? Sí, así hablan. Y eso es lo que las nuevas generaciones están aprendiendo. Bueno, nosotros tenemos que tomar a la Biblia como el influencer principal. O sea, nos tiene que influir día con día para que estemos cada vez en nuestro discipulado, en la escuela del discípulo, creciendo. Es un propósito que debemos de tener siempre, crecer, porque si no tenemos ese propósito, nos vamos a conformar y nos vamos a quedar chaparritos y ahí nomás. Y no se trata de eso. Dice ahí entonces, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya vimos, para resumir hasta dónde hemos llegado, que el ministerio de Jesús se resumió en 4 verbos: recorrer, enseñar, predicar y sanar. También vimos que Jesús utilizó la sinagoga, ¿sí? La sinagoga. Pero también en la sinagoga llegó el momento en que lo corrieron a Jesús, porque la enseñanza era radical, era antifariseica, era antiley, era contraria a las prioridades de la clase religiosa que estaba ahí como autoridad en el templo de Jerusalén. Entonces llegó el momento en que las sinagogas ya no le daban pie, le cerraron las puertas, pero Jesús no tuvo nunca un problema de que si le cerraban la puerta en algún lugar, él no se quedaba ahí enojado, sino siempre cumplía su verbo de recorrer, ir a otro lugar. ¿Dónde inicia su misión Jesús? ¿En qué ciudad? ¿En qué región? ¿En Jerusalén? Jerusalén. ¿Quién no quisiera ir a Jerusalén? Que tuvieran la oportunidad de viajar a Europa. Dicen ahí algunos, yo quisiera ir a la Torre Eiffel. A ver, vamos a preguntar, si tuvieras oportunidad, hermano, yo no tengo oportunidades, como estar soñando, ¿verdad? Pero si tuviéramos oportunidad, ¿a dónde quisieras ir? Hablando de Europa. Somos cristianos y algunos quizás que queramos quedar bien, vamos a decir, yo quisiera ir a Jerusalén. ¿Sí o no? ¿No? No. ¿A dónde quisieras ir? Hermano, se me olvidó su nombre, hermano, al doctor. Hermano, ¿usted ya tuvo oportunidad de ir a Europa? ¿A dónde fue, hermano? A Roma. Es muy hermoso, ¿verdad? Por las fotos. Coliseo, está hermoso, hermano. Impactante. Fíjense qué privilegio. ¿Sí? A Roma. Pero yo quisiera ir a Jerusalén, ¿verdad? Porque también, o sea, todo lo que podemos ver de historia, ahí estuvo Jesús. Bueno, ¿por qué voy? Porque Jesús no empezó en Jerusalén, que era la capital
económica, religiosa y política de Israel. No empezó ahí su ministerio. O sea, sí, sabemos que entró en un burrico, pero entró en un burrico y ya después de ahí, ¿qué le pasó a Jesús? Lo crucificaron. Pero no empezó en Jesús su ministerio terrenal. ¿Dónde empezó? En Galilea de los gentiles. ¿Cómo? O sea, si ustedes ven un poco de la historia en ese tiempo, Galilea era muy menospreciado. Era una región menospreciada, porque hay quienes vivían. La gente que le caía gorda la ley. La gente que no era religiosa. Y como casi en Jerusalén todos eran bien religiosos, o sea, de seguir a los fariseos, de ir al templo cuando se tenía que ir, de cumplir con los requisitos de la ley, de no mirar a las mujeres ni con el rabillo del ojo, así derechitos, con su vestimenta correcta, que así era un religioso, como una piedra, así, caminaba derechito, bien vestido, ¿sí? Imagínense, estoy acordando porque antes los maestros, ¿cómo iban los maestros de hace 50 años a dar clases? De traje y de corbata, ¿verdad? Bueno, a mí no me gusta porque cuando me pongo la corbata me ahorca. Como estoy acá muy gordito, me ahorca la corbata. Yo mejor me siento libre así, con ese tipo de ropa. Y a veces uso pants y todo. Y a veces al centro de trabajo, bueno, van a criticar a algunos, pero cuando hace mucho calor, voy de bermuda y de tenis. A decir, hermano, usted es docente, tiene que dar el ejemplo. Pero a veces yo voy así a trabajar. No sé por qué estoy diciendo eso, pero porque los religiosos eran bien, cumplían la ley al 100%, su vestimenta, su conducta. Y entonces los de Galilea, todo lo contrario, rebeldes, ¿sí? Y eran menospreciados, no los querían. ¿Y dónde empezó Jesús su ministerio? En Galilea de los gentiles. Hasta el nombre de los gentiles. ¿Por qué? Porque también vivían extranjeros ahí que no eran 100% de descendencia judía. Pero ahí empezó. Dice, Jesús inicia su misión y elige Galilea, la de los israelitas despreciados, por quienes consideraban que la práctica religiosa de los galileos era muy liviana, en un espacio marginal. Es decir, no solo el origen de Jesús es contradictorio con lo que se esperaba de un Mesías, sino también su opción de iniciar su obra en la periferia de Israel. Ahora, ¿dónde hizo más milagros? ¿En Jerusalén o en Galilea? En Galilea hay una ciudad donde hizo bastantes milagros, Capernaum, otra en Betsaida, ciudades, pueblos que donde Jesús derramó mucha gracia, mucha bendición. Pero en cambio, en lugares donde había tanta religiosidad, corazones duros, no se desplayó Jesús con tantos milagros, con tantas sanidades, porque era rechazado. Y donde había necesidad, ahí estaba Jesús, y a veces el necesitado, el pobre en espíritu, el que ha sido quebrantado por las circunstancias, no se da la gran importancia, y a veces escucha el que te tiene que decir algo. Y eso pasó con los galileos. Ahora, Jesús dice, vuelve a establecerse en Galilea, 4:12. Vamos a ver de Mateo 4:12, para que vean, dice ahí en la palabra, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dice, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret,
vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. O sea, ahí vemos de Capernaum. Verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bueno, verso 18, andando Jesús junto al mar, fíjense, ahí vemos que está ocupando sus pies Jesús, dice andando junto al mar, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante los redes, le siguieron. ¿Quiénes eran? O sea, ¿cuál era su oficio? Yo creo que había gente más rica y de posición más importante, oficio más importante en ese tiempo que dos pescadores. No tan solo a dos, también a Juan y a su hermano. A 4 pescadores Jesús los llamó. O sea, fíjense, Jesús es contradictorio. No fue a la ciudad más importante a iniciar su misión, que era ir a Jerusalén. Fue una región despreciada, que era Galilea. Y a los 4 primeros que llama, que después fueron apóstoles, ¿eran ricos o eran pobres? Bueno, vamos a decir que eran trabajadores y que eran clase media. ¿Cómo eran económicamente hablando? Andrés, Pedro, Juan y su otro hermano, ¿cómo se llama? Jacobo. Jacobo, Juan, Andrés y Pedro. Oficio, pescadores. En nuestros tiempos podemos pasar por Alvarado y ver a pescadores. Vemos que son ricos. El que se hace rico es el que agarra a precio barato el pescado. Pone su restaurante o sus cadenas de restaurantes y el precio de 100 pesos lo vende a 500 o a 1000 pesos. Y el que tiene mucha habilidad en el poner un restaurante se hace muy rico. Pero el pescador, el que saca el pescado del río, del mar, ¿es rico o es pobre? Vamos sin afán de molestar y criticar, más o menos de clase pobre a clase media. ¿Sí? Jesús llamó a 4 pescadores. O sea, ¿no te mueve el tapete eso, hermano? De cómo es Jesús. ¿Jesús es elitista? Jesús no es elitista. ¿A qué mujer también despreciada la evangelizó? ¿Quién? A la que tuvo 4 maridos y con el que, a quinto que estaba, que no era su marido, ¿verdad? O sea, Jesús la apedreó. ¿Qué hubiera hecho un religioso de su época? Agarra piedras y la apedrea. ¿Jesús qué hizo? ¿Jesús qué hizo? ¿Mandé? La perdonó. Habló con ella. O sea, el solo hecho de hablar con esa mujer era denigrante para cualquier religioso en la época de Jesús. No se podía, estaba prohibido hablar a ese tipo de mujeres. Y Jesús la cambió radicalmente. Entonces, nuestro Señor Jesús tiene un cúmulo de significados en su ministerio terrenal, que si nosotros lo analizamos, lo reflexionamos y lo volvemos parte de nuestra fe tiene que robustecerse y crecer y movernos a la acción, a la dinámica
de recorrer, de predicar, de enseñar y de sanar. A Jesús sanó a los niños, Jesús sanó a los jóvenes, a la gente enferma, a la gente que estaba aprisionada, endemoniada, los liberó. Y es que así dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación. Me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Me ha enviado a cenar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en el verso 21 dice, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros, porque a través del Espíritu Santo Jesucristo se empoderó, fue capacitado para todo este ministerio terrenal de dar las buenas nuevas, de sanar, de pregonar libertad, de dar vista a los ciegos y de poner en libertad al oprimido, de predicar el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio transforma, el Evangelio nos cambia. Si nosotros estábamos hundidos, el Evangelio nos levanta. Si nosotros estamos estancados en nuestro discipulado, si nos ponemos a entender el Evangelio, nos dinamiza. Es como dinamita con el Espíritu Santo. Nos mueve para bien y refuerza nuestra fe. Por eso el Evangelio es poder de Dios. Y Jesús estaba recorriendo, predicando, enseñando y sanando con el Espíritu del Señor que estaba sobre él. Entonces vemos el ministerio terrenal de Jesucristo. Ahora nosotros, voy a tratar de aterrizar porque ya me estoy perdiendo esta enseñanza. ¿A dónde queremos llegar con todo esto de Jesús? Porque lo podemos decir y estar así alzando la voz con lo de Jesucristo. Pero aterricémoslo en nosotros, en nuestra iglesia. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Cómo se llama la lección? La escuela del discípulo. Todos estamos en una escuela y estamos siendo adiestrados día con día, capacitándonos día con día a través de la enseñanza, la predicación de nuestro pastor, de la escuela dominical y de tu estudio devocional de todos los días. Pero ahora, ¿qué nos toca hacer nosotros como iglesia? Porque Jesús, que es el maestro, nada más estuvo ¿cuánto tiempo? 3 años y medio, vamos a decir 3 años y medio. Y después, Jesús murió por nosotros, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Él vive. Pero ahora, ¿a quién le toca desempeñar lo de recorrer, lo de predicar, lo de enseñar y lo de sanar? A la iglesia, a ti y a mí. A ti y a mí nos toca continuar con esa misión. Porque Jesús se pudo haber quedado para siempre desde ese instante, pero no lo hizo, porque uno de los propósitos es que nosotros, como gente que estábamos sumidos en nuestros pecados, Jesús nos redimió, nos justificó, nos santificó, pero no tan solo para venir a cantar himnos, cánticos, alabanzas y pasarla bien en las escuelas dominicales o en cualquier culto. No tan solo para ello, sino para continuar, tomar la estafeta de Jesús y continuar esta misión. Ahora, vamos a la última parte de la enseñanza. Dice, el llamamiento a la tarea.
Mateo capítulo 10. Si alguien quiere dar lectura a Mateo capítulo 10 y puede leer del verso 1 al 4, por favor. Mateo 10 del 1 al 4. Gracias, hermano. ¿Cómo se llama ahí el título de ese capítulo 10? Si en tu Biblia dice algo, en mi Biblia dice elección de los 12 apóstoles. ¿Sí? ¿Quién se acuerda de las convenciones que se llevaban a cabo aquí? Al final había una resolución, si no mal recuerdo, y ya el líder hermano David, o los líderes en turno después del hermano David, hermano Alfredo, aquí en este lugar, se empezaba a dar lectura a una lista de hermanos que se les dio el nombramiento de obreros cooperantes, o también de el nombramiento de pastor. No me aprendo de memoria todavía después lo que sigue de pastor, el que sigue de pastor en la denominación, presbítero, ¿sí? Después se llevaban a cabo también, no siempre, nombramientos de presbíteros, ¿sí? ¿Pero a qué voy? Pero el que más se recalcaba era el nombramiento del pastor, porque se mandaba a una persona a un lugar, ¿sí? Y este evento me lo recordó al leer este pasaje, porque después de Mateo 10, de elección de los 12 apóstoles, en el verso 5, también en tu Biblia, ¿qué dice? Misión de los 12, ¿sí? Después del nombramiento, la misión de fulanito o de sultanito del hermano que nombraba un pastor, obrero cooperante, tenía que desempeñar una misión al lugar donde lo iban a mandar o donde ya estaba desempeñándose. Una misión, ¿sí? Esto es parte de la Biblia. El que dentro de la iglesia haya un llamamiento de Dios y se levanten nuevos obreros, nuevos siervos, nuevos pastores, nuevos maestros. Hay 5 ministerios. El hermano David nunca dijo que no existían los 5 ministerios. ¿Sí? Nunca dijo. Y son bíblicos. ¿Cuáles son los 5 ministerios que están en la Biblia? Ajá. ¿Sí? A ver, hermano Nehemías, usted que tiene la voz bien fuerte. ¿Cuáles son? Apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista. ¿Sí? Entonces, 5 ministerios. No todos nacemos para ser evangelistas. No todos nacemos para ser pastor, o para ser profeta, o para ser un apóstol. El hermano David nunca se denominó él a sí mismo como apóstol, pero él tuvo el ministerio de apóstol. Yo se los voy a decir por qué. Los apóstoles levantan iglesias, las discipulan, las capacitan, así como el apóstol Pablo hacía. El apóstol Pablo vemos que levantó iglesias en sus viajes misioneros y las volvía a visitar, ¿sí? Cuando tenía oportunidad. Y dentro de ese ministerio, vuelvo a caer en la convención,
hermano, y hasta nos daba gusto. Yo como niño contemplaba, porque yo desde niño, mi papá me trajo aquí y yo contemplaba, y les soy sincero, me llamaba mucho la atención. Me gustaba ver que a veces los ponían acá arriba, ¿verdad? No tanto era abajo, era acá arriba. Estaba completamente lleno toda esta parte. O sea, todo estaba lleno. O sea, ese recuerdo es bonito, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Dios ha llamado. Pero la buena noticia es que Dios sigue llamando. Que dentro de la iglesia Dios quizás te va a llamar para que te levantes en el ministerio que Dios ya te dio. ¿Quién de aquí puede decir, yo tengo un ministerio? La joven valiente. ¿Quién más tiene un ministerio? Nada más una joven levantó la mano. Yo creo que más. Aquí hay ministerios, aquí hay llamamientos. Sí. Sí. Sí, acá está el hermano Israel. Hermano Israel, usted tiene llamamiento. Amén. ¿Y por qué no levantó la mano cuando pregunté? Ese es humilde el hermano, que no levantó la mano. Tenemos llamamiento algunos. Amén. Es parte de la gracia ministerial. No se compra. Dios te la da. Yo quisiera levantar iglesias, pero no se me ha dado. Lo que se me ha dado es desempeñar la función de maestro, ¿sí? Y no le digo a Dios, yo quisiera hacer más, no, lo que Dios dé. Pero nos vamos dando cuenta con nuestro desempeño, también se confirma cuál es nuestro ministerio. Ahora, ¿qué dice en el verso, ya para terminar, 9 de Mateo, verso 37-38? ¿Alguien lo quiere leer? Que fue el texto de oro. Gracias. Quizás quisiera tener una perspectiva equivocada, y lo digo porque amo la denominación Iglesia Universal de Dios, pero creo que no hemos crecido, y como que el propósito de Dios para la denominación no es lo que Dios quiere. No puedo decir que hemos retrocedido, y ahí me voy a quedar. No hemos crecido como movimiento, iglesia, ¿sí? Alguno quizás tenga otra opinión. Yo crecí con el amor a este lugar y todavía lo tengo, a la Iglesia Universal de Dios. Y Dios está de testigo, no me estoy afanando de mí mismo ni quiero hablar bien de mí, pero Dios sabe que yo de jovencito oraba por este lugar, por la iglesia. La adolescente joven oraba y le pedía a Dios, oraba por la convención. Dios, que se sienta tu presencia en la convención, levanta más pastores, que la Iglesia Universal de Dios crezca. Y, o sea, ¿por qué? Porque quizás si tú estuviste desde niño, Dios nos tocó el corazón y nosotros fuimos enamorados de este lugar, de la Iglesia Universal de Dios. Pero yo veo que no ha crecido la Iglesia Universal de Dios, hablando del movimiento. Y quizás nos toca a nosotros, porque aquí nosotros éramos testigos, porque año tras año se llevaba a cabo la convención. Pero ahora hemos perdido de vista todo ese proceso porque ya no se llevan a cabo en este lugar por X o Y.
Pero si tú has tenido oportunidad de ir a otro lugar donde se desempeñan las convenciones, quizás yo me equivoco y sea el amor a este lugar, pero no es lo mismo. No es lo mismo que antes. ¿Sí? Y lo digo para edificación, no como crítica destructiva. Hermanos, pongámonos la camiseta de la iglesia, si no la tenemos. Y oremos, porque dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios levantó, como el hermano Moisés, como el hermano Alejandro, como el hermano Isaí, y podemos decir, pero hoy en día podemos decir, Dios ya levantó vamos a decir, a Juanito y lo mandó para allá. Dios ya levantó a Pedrito y lo mandó para acá. ¿Podemos decir hoy en día eso? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Hay indiferencia, dice mi hermana. Y quizás porque no tenemos esa pasión como antes la teníamos, de clamar al Señor, de buscar a Dios, de rogarle al Señor de que haya más obreros. Porque eso es una problemática que dice la Biblia. La mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Quién lo dijo ahí? Está de rojo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién lo dijo? O sea, Jesús ya sabía desde ese momento la problemática que íbamos a tener hoy en día. Porque Jesús sabe el pasado, el presente y el futuro. Ya sabía que en el futuro iba a haber pocos obreros. Y decía mi tío Rogelio, pocos y a veces flojos. Entonces, ¿qué hay que hacer como iglesia? A veces en el sindicato somos la base tiene el poder. A ver, todos vamos a participar. ¿Quién es la base aquí en la iglesia? La base, o sea, la cabeza es Cristo, pero la base, nosotros los congregantes. Y si los congregantes nos ponemos de rodillas y rogamos al Señor de la mies, va a pasar algo. Va a pasar algo. Porque dice la palabra, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y van a ver cómo este lugar se va a acrecentar como madre de ministerios. Esta iglesia siempre ha sido históricamente una madre de ministerios. Que sigan brotando ministerios de este lugar. Amén. Pero tenemos que humillarnos, quebrantarnos en la presencia de Dios y rogar al Señor de la mies. Sí, hermano. No, sí, hermano, sí. Por eso yo en un principio yo dije, amo este lugar y lo voy a comentar porque amo este lugar. Sí, hermano. El propósito de uno como maestro es que hermanos participen. Yo me siento contento de que mi hermano está participando.
¿sí? Y eso es algo que enriquece la enseñanza, ¿sí? Comenté que era una perspectiva muy personal, pero sin menospreciar todo el contexto de la iglesia. ¿Sí, hermana? Más de la mitad no llegó a esa punta de la zona solo centro. ¿Qué quiere decir? Que no hay compromiso, que hay necesidad en el movimiento. Hay gente que está trabajando, pero hay mucha necesidad. Y es bueno que nosotros doblemos nuestras rodillas por amor a esta iglesia. Es importante, aprenda, urge que nosotros despertemos, busquemos servir a Dios de esa manera. Qué bueno, hermano, que nos haya llamado de clamar al Señor por obreros para servir. Es importante. Sí. Ok, hermanos. Y pues, qué bueno que comenta mi hermano Nehemías para que quede bien claro. No era mi intención menospreciar todo el trabajo de las conferencias y todo lo que mencionó. Hay hermanos que siempre están ahí también perseverantes. No se menosprecia, pero es una opinión muy personal y la sostengo. Cuando se llevaba a cabo aquí las convenciones en los tiempos del hermano David, fue un tiempo muy bonito para mí, de mucho avivamiento y mucho poder de Dios y mucha gracia. Y es mi opinión personal. Eso no se vive hoy en día, hermano. Es ese avivamiento, esa manifestación de la presencia de Dios. Pero no es una crítica destructiva, es un comentario porque yo quisiera que eso regresara y todavía creciera más. Que creciera más el que se sane las personas como antes se llevaba a cabo ese ministerio de sanidad divina. Que muchos reciban el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Que el Espíritu Santo se manifieste con sus dones espirituales. O sea, ya se me acabó el tiempo, pero yo sostengo, para mi opinión personal, no es lo mismo que antes, ¿sí? En avivamiento, en levantamiento de obreros. Pero lo digo para que nosotros roguemos al Señor de la mies que esta obra no se detenga, no se frene, sino que crezca. Y respeto sus comentarios también, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor y dejamos el lugar a quien corresponda.